de todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Hoy estamos compartiendo un nuevo programa, realmente con todas las ganas, como es la intención de quienes hacemos este programa, el Centro de Excombatientes, conjuntamente con Canal 11, poniendo realmente el corazón y lo mejor de quienes hacen este programa con todos los compañeros de Canal 11, pues estamos muy contentos con la recepción de la gente y sobre todo con lo que estamos transmitiendo para que de una vez por todas empiece a conocer el testimonio y combate de quienes fueron nuestros auténticos héroes y escribieron la historia y, por qué no, a partir de este testimonio se puede escribir una mejor historia para nuestra Argentina. Por eso, hoy vamos a compartir este programa de hoy. Prácticamente puedo decir que es un programa de alto vuelo, porque está con nosotros. Voy a saludar a Roberto Ricci. ¿Cómo te va? Su oficial principal en retiro. Sí, su oficial principal retiro efectivo de las Fuerzas Armadas, o sea, de la aviación naval. De la aviación naval. Y también está con nosotros Miguel Romero, su oficial segundo en retiro, también de la aviación naval. Ambos de la aviación naval. Sí. Aviación naval, me estaban comentando, se dice cuando aviación naval es todo aquello que vuela o que aterriza sobre el portaaviones, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente se confunde muchas veces cuando dice la aviación y toma la aviación como la fuerza aérea. La aviación naval es todo avión que opera desde portaaviones. Y esos aviones también tienen sus aviones de apoyo que operan de tierra. O sea, nosotros trabajábamos ahí. Claro. Sí, me parece mentira, ¿no? Pero una cosa tan sencilla genera a veces hasta un recelo, ¿no? Sí. Realmente existe hasta el momento y siempre va a existir el recelo entre las tres Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero nosotros, como aviación naval, nos formamos y realmente siempre hemos hecho nuestro trabajo como lo teníamos que hacer y hemos actuado en las Malvinas como tuvimos que actuar, ¿no es cierto? Además, un recelo que decimos no es poca cosa porque justamente una cosa tan simple y tan sencilla como es en el momento de un conflicto es donde se magnifica y se nota si hay algo pequeñito. Por supuesto. Esto que puede ser un recelo simple y sencillo en un conflicto de gran magnitud se nota, se ve y puede ocasionar justamente serios problemas, ¿no? Sí, hubo mucho recelo, mucho yoísmo, ¿no es cierto?, de cada fuerza. Hubo muchas cosas internas que realmente muchas veces salen a la luz y otras veces no salen a la luz, pero repito, nosotros como aviación naval hemos hecho el trabajo que nos tocaba y el trabajo que nos tocaba como militares era defender a la patria. Y fuimos a defender a la patria, con toda nuestra profesionalidad. Bueno, vamos a, antes de ir entrando a 2 de abril, les pediría que primero me cuenten, ustedes trabajaban como ingenieros de vuelo. Mecánicos de vuelo. Bueno, antes del 2 de abril, para llegar a ser ingenieros de vuelo, ¿cuál fue la capacitación que tuvieron y dónde se capacitaron? En el caso mío, en el año 68, con 13 años de edad, ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada. 13 años. 13 años y 8 meses. Y yo entré el 28 de febrero del 68. Ajá. Y se hacía un examen donde había, por supuesto, casi 4.000 aspirantes y entrábamos 800, de los cuales nos recibíamos quizás 100 o 200, digamos, de la camada de ese año. De ahí se hacía, había gente que entraba primer año porque tenía mejores exámenes y el resto hacía un curso que se llamaba preparatorio.
Ajá. Ese curso preparatorio, al terminarlo y aprobarlo, se pasaba primer año y en 4 años nos recibíamos de cabo primeros con una especialidad. La especialidad constaba en un estudio que se hacía, Sí. donde decían qué posibilidades tenía para ser uno, depende de la capacidad, qué especialidad podía llegar a elegir. A mí me dieron a elegir entre electrónico, electricista y aeronáutico, pese a que a mí me gustaba y entré a la Armada para navegar. Fui aeronáutico y me recibí en el año 71. En el 71 el pase me salió a Tracker, que es el avión que despliega las alas que tanto llama la atención, que está en el portaaviones. Y después de un año pasé a Ezeiza. Así que toda mi carrera la hice en la escuadrilla de sostén logístico móvil, que es con la que fui a Malvinas. ¿Y la estación de esa escuadrilla dónde queda? En Ezeiza queda la escuadrilla donde nosotros teníamos cabecera, ¿no es cierto? De ahí salían los aviones a Río Grande y Ushuaia, donde operábamos hacia Malvinas. Depende de las circunstancias. ¿Cuándo llegó el momento del conflicto? Antes del conflicto nosotros hacíamos unas líneas que la manteníamos porque veníamos del DC-3 antiguo, que todavía que fue reemplazado en el 79, cuando él fue a Holanda a buscar con otro grupo, porque no fue toda la escuadrilla, fueron algunos, a remodernizar la escuadrilla y vino el Fokker F-28, que era un avión apto para nuestras condiciones. Y se hacían líneas aéreas. Por eso era un avión que no era de combate y que era permitido por Fuerza Aérea, porque hacían los transportes sanitarios, transportes de logística propiamente dicho, ¿no es cierto? ¿Así? ¿Y juntos entraron o...? No. Yo entré, yo soy un poquito más viejito. Yo entré en el 64. ¿También, pero a 13 años? 14 años de edad. 14 años de edad. Yo entré de estudiar en la escuela General San Martín, en Retiro quedaba. Yo pasaba a tercer año. Y entro en la escuela mecánica porque me gustaba jugar al fútbol. Entonces mis padres y mis tíos me dijeron, entra a la escuela mecánica. Y entré a la escuela mecánica a estudiar y me rendí, salí 80, éramos 1600, algo así que rendimos. Y también hicimos el multiple choice para que me dé, porque a mí lo que me gustaba realmente era electrónico. Yo estudié tercer año de electrónica. Porque dicen todos los ingenieros de vuelo son pilotos frustrados, ¿no? Por eso. No, entonces... En este caso no. No, me dieron... A mí me gustaba electrónica, realmente mi visión de chico desarmaba radios, todo, me gustaba la electrónica. Pero cuando entro y me hacen el multiple choice para ver la capacidad que tenía sobre la especialidad, me dan aeronáutico. Yo no sabía lo que era un avión, realmente no sabía lo que era un avión. No había volado nunca, los aviones realmente no me llamaban la atención. Y bueno... Sin embargo, lo que mejor le funcionaba el mate los mandaban justamente... Bueno, los primeros eran los de la aviación y los segundos eran el electrónico. Fue así que un compañero mío me agarra y me dice, vamos a hablar al director para cambiar. Digo, vamos a hablarlo. Y el director no nos dejó cambiar, porque dice, usted tiene la capacidad para ser aeronáutico y usted tiene la capacidad para ser electrónico. Y no nos cambiamos. Y ahí seguí, y después, mi carrera, en el año 68 me recibo, voy a Ezeiza directamente de pase, empiezo a volar los DC-3, en el año 68 empiezo a venir acá a Ushuaia, que Ushuaia no había nada. En el 68. En el 68 empiezo a venir a Ushuaia. En los DC-3. En los famosos DC-3. Horas de vuelo ese DC-3 que está en estos momentos instalado ahí, con ese DC-3 volábamos nosotros y ese DC-3 lo he colocado yo en primera instancia en ese lugar, ¿no es cierto? Como vendría a ser, fue dentro de la isla un gran apoyo para toda la ciudadanía. Porque nosotros íbamos a Remolino, traíamos carne, íbamos a Río Grande, proveíamos asados de todos los elementos para que el ciudadano de Ushuaia tenga la alimentación y viviera mejor, ¿no es cierto? Aclaremos, SADOS
Sados. Era, claro, que no es Asados, Claro. porque Sados era el nombre que tenía Sí. El lugar que ahora está la Anónima, Claro. en San Martín. Claro, que ahí era en una proveeduría. Una Proveeduría. exacto. Proveeduría de la Armada. De De la la ropa, de la exacto. Armada. Claro, que en una época prácticamente todo Ushuaia se alimentaba o adquiría los alimentos que traía Asados, ¿no? Sí, señor. Ahí llevábamos a Luciano Preto también con su tambo con leche arriba del avión. Mira, O en sea, la DC3. tenemos una gran historia. Estamos ¿verdad? con- Dentro de lo que estuvimos en la escuadrilla nuestra, que era una escuadrilla de sostén logístico móvil, como dicen, hemos tenido muchas anécdotas dentro de Ushuaia. Por eso te digo, desde el año 68 hasta que el 79 a mí me mandan a Holanda a hacer los cursos. Estuve en la Fokker, Fokker, y estuve también en Inglaterra. Estuve en la Rolls Royce. Y en la Rolls Royce también tuve una distinción porque saqué arriba del 97% de la examinación en los motores Rolls Royce y ellos querían que yo me quede allá a trabajar, pero bueno, pero mi patria es mi patria. Qué bárbaro. O sea, ¿cómo cambia el destino? Además, tampoco ni se imaginaba que en ese momento algún día iba a vivir en Ushuaia. No. Qué increíble. No, pero era después para tengo- los que volábamos era el sur algo Claro. hermoso. Siempre uno tuvo la finalidad de... O sea de que poder venir acá a la isla. la escuadrilla aérea 52 siempre estaba conectada con el sur. Siempre, permanentemente, porque en el 78, que casi conflicto, digamos, con Chile, estuvimos acá durmiendo claro. en la estancia La Zara nosotros, o yendo y trayendo soldados, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando estaba evacuada la ciudad, que no habría más de 5.000 habitantes, nosotros estábamos ya preparados con los soldados que eran salteños, que pobrecitos, no sé cómo íbamos a invocarlos en las islas, porque era de tratar de tirarlos con paracaídas en la isla Picton, la Lennox o la Nueva, y bueno, ahí estuvimos practicando a ver los acercamientos para poder que ellos desembarquen en las islas, ¿no? Y salteños eran la mayoría. La mayoría eran del norte, sí. Qué va. Nada que ver con lo que se aconsejaría, ¿no? Bueno, les voy a pedir aquí, hacemos una pausa. Bueno, y luego de esta pausa charlaremos, bueno, una vez que ustedes estudiaron y se prepararon, estaban trabajando como corresponde hasta que llega un 2 de abril. Bueno. Así que vayan haciendo memoria. Luego de la pausa volvemos. Bueno, ¿Qué fue, o en qué momento, cómo les agarra el 2 de abril al momento de que se inicia el conflicto? Bueno. Hacemos la pausa y luego volvemos. Estamos charlando con Roberto Ricci y con Miguel Romero, ambos suboficiales en retiro de la aviación naval. A la vuelta seguimos esta interesante charla, les digo, un testimonio de combate inolvidable. Bueno, y estamos aquí charlando con Roberto Ricci, entonces suboficial principal de la aviación naval, y también con Miguel Romero, suboficial segundo de la aviación naval, bueno, ambos partícipes directos del conflicto de Malvinas a través de lo que en ese momento les tocó, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, vamos a empezar al 2 de abril. charlando el 2 de abril. ¿En qué momento se encontraba, dónde estaba, cuándo? No, Después mira. de años de preparación, llega el momento de demostrar prácticamente lo que aprendió. Un poquito antes, o sea, unos minutos antes de ir a la isla, la escuadrilla nos forma y nos avisan que se iba a hacer un operativo y que quién quería ir a las Malvinas. ¿Quién quería ir a las Malvinas? Así nomás. Así nomás. Entonces, nosotros, por supuesto, éramos pocos los ingenieros de vuelo, los mecánicos de vuelo, éramos pocos, y cada uno de nosotros dimos un paso al frente y listo. O sea que estábamos dispuestos a volar. Y como nosotros los vuelos nuestros realmente lo hacíamos por orden, entonces le tocó a un compañero nuestro que se llama Ramón Fossati, que le tocó el vuelo ese. El primer vuelo que tocó Malvinas. El primer vuelo que tocó 5 Malvinas. Tango 20.
Toca Malvinas, o sea que vuela ese avión hacia Malvinas, aterriza en Malvinas, tomamos, ahí se da cuenta, o sea que nos avisan de Yachino, de lo que había pasado, recién ahí nos enteramos, ¿no es cierto? Horas después sería de... Horas después nos enteramos de todo horas después, o sea que nosotros no sabíamos absolutamente nada. Estábamos realmente en pane, como se dice, en la oscuridad. O sea, y en ese primer vuelo del Fokker, ¿qué llevaban o quiénes iban? No, en ese primer vuelo iban poca gente, o sea que iba poca gente como para realmente verificar y ver, creo, las posiciones y para empezar a llevar a las tropas nuestras, o sea, a toda la parte nuestra, a todas las tropas del ejército y de la Marina también. O sea, la Marina tuvo el BIN 5, la infantería de Marina, que fue una de las más destacadas dentro de la encima, Marina. glorioso BIN 5 que se fue con las armas puestas. Bueno, y ahí nosotros empezamos a volar continuamente, o sea, llevando gente, pero porque le sacamos a los aviones, nuestro avión tenía capacidad para 64 pasajeros. Entonces nosotros le sacamos los asientos y venían sentados todos los conscriptos, soldados, personal de cuadro, o sea... Traían, o sea, digamos... empezamos a transportar gente. Pero toda la gente iba sentada, con el fusil cruzado, ¿no es cierto?, sin el cargador colocado, y espalda con espalda. Y todo eso, los aviones llenos, empezamos a transportar gente. ¿En los Fokker eran gente que eran de Marina o de...? De todo. Había de todo tipo de fuerza. Ajá. Y Romero, contame. Bueno, yo estaba haciendo, anticipándome a lo que me ibas a preguntar, estaba haciendo un vuelo normal de línea, ya anticipado con el avión hacia Aeroparque, con el cónsul de Estados Unidos, con el comandante de la escuadrilla, capitán, que ahora es vicealmirante o almirante Pereiro, y me acuerdo que estábamos esperando porque hacíamos combustible, esperando digamos las maniobras que iba a hacer el cónsul, con quién se tendría que ver o no. Claro. Y baja el comandante y nos avisa, señores, acabamos de desembarcar o tomar las Malvinas. O sea que el avión inmediatamente cambió totalmente el curso, no volvimos ya con el cónsul. Sí, el cónsul, me imagino. No lo vimos más, y de ahí llegamos a Ezeiza y se empezó a tejer la parte logística, como decía Roberto, de lo que íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, o sea, todo era muy incipiente. Se suponía que teníamos que llevar soldados, armas, comida, vituallas para la gente y, bueno, para el tiempo que nos diera, ¿no es cierto?, en lo que se podría llegar a ser la represalia de los ingleses, ¿no es cierto?, armarnos o pertrecharnos de alguna manera, hasta que prácticamente en junio, que ya estaban con presencia inglesa, ¿no es cierto?, nos dificultó muchísimo el entrar. Es más... Además, claro, un escuadrón de logística, como el nombre mismo lo dice, son quienes están transportando alimentos, tropas, y es justamente hacia donde el enemigo apunta directo, porque es donde se resiente más claro, lo que hizo la falta, ¿no? el Conqueror, que traía todo en un solo barco, que no sé por qué no fue detenido, porque según dichos de esa época estaba al alcance de los argentinos de poder haberlo inutilizado, que donde traían prácticamente su infantería y todo lo demás que había en ese barco. Nosotros hacíamos lo mismo con vuelos, hicimos miles de horas de vuelos durante el transcurso que nos permitieron los ingleses, ¿no es cierto?, hacerlo libremente, sin correr los riesgos que después sí fueron implícitos al tener que volar de noche a baja altura, entrar como se podía, con el riesgo de que entramos por el faro de San Felipe, que con 79 metros de altura nosotros veníamos a ras del agua prácticamente. Sí, porque Romero está siendo muy modesto con el relato,
Porque Sí, realmente... porque estamos molestos las porque historias que tengo empezamos de lo que pasaban, Sí, de sí, esos sí. vuelos que Sí, hacían sí, los críticos al ras del agua Sí. y que realmente Y el todos avión los se problemas ponía, que sí. sortearon es impresionante. Yo me ¿no? acuerdo que cuando cerraba el avión, yo le decía, cierro el ataúd, le decía a los compañeros que se quedaba abajo, porque realmente teníamos miedo de pegarle a los palos, porque como estaba todo en silencio, que se llama, los buques estaban sin luz y estaban en el medio del océano, sin eco, sin nada. Nosotros no podíamos usar radar, no podíamos utilizar nada, porque apenas utilizábamos algo que saliera del avión y emitiera, nos detectaban. Claro. Entonces ahí nomás salían los Harrier y no empezaban a correr. Lo que pasa es que los Harrier a nosotros nos podían llegar a interceptar estando en altura. Pero si ellos salían del portaaviones, como nosotros nos hemos vuelto en muchos vuelos a la isla, porque salían los Harrier del portaaviones y nos teníamos que volver a más de 3/4 de camino ya para aterrizar en Malvinas. Porque tienen la misma velocidad que el F-28. Nosotros O sea, íbamos a todavía una reacción tiene la misma velocidad. 900 kilómetros por hora. Claro. Y Una vez ellos que lo mismo. despegaba. El misil también tenía una velocidad aproximada, o sea que teníamos que buscar, en caso de que si se Anticiparse a eso. buscar continente Claro. para que el misil por temperatura no nos pegara. Y si nos pegara, no teníamos forma de salvarnos más que caer al mar, porque no había salvavidas, ni chalecos, los soldados sentados, o las armas que llevábamos, o los misiles. Depende del vuelo que estaba previsto hacer, ¿no es cierto? Que nosotros lo único que hacíamos era volar, porque no sabíamos qué parte de la historia estábamos haciendo. Claro. Llevábamos a la gente, pero no sabíamos el motivo por el cual llevábamos tal o cual cosa. Y Ahora, lo que tenía, el temor más grande mío realmente, no eran los Harrier, era pegarle un palo mayor de un buque. no te puedo creer. Y claro, si íbamos a la misma altura que tiene el palo mayor cuando está en flotación. Tan jugados, sí. Íbamos Muy bajo, muy bajo íbamos en el agua. Si los aviones, por ejemplo, los Mirage y todo eso, cuando llegaban al continente, que ellos iban más bajo que nosotros, para que no lo detectaran, tenían todo su parabrisa, todo de salitre, y era blanco el parabrisa. Era blanco el parabrisa. Que nosotros lo ayudábamos a nuestros compañeros a limpiar. Volaban casi por instrumento. Volaban por instrumento. No casi, por instrumento. Claro. Los testimonios que pude recabar justamente al respecto eran que decían que los pilotos argentinos prácticamente eran suicidas porque no se conoce tanto vuelo al ras del agua por tanto tiempo en ningún otro conflicto. Y sin embargo iban y venían. Y bueno, ustedes están acá y pueden contar la historia, ¿no? Pero media hora sobre mar y media hora sobre la Gran Malvina y lo que era aterrizar en la Soledad, ¿no es cierto? Y hacerlo por el mar en rutas totalmente distintas para que no nos captaran los radares de ellos, con interferencia de comunicaciones de parte de los chilenos que nos hablaban permanentemente, queriendo dar información de nuestras posiciones. O sea, tuvimos muchas contras en esos vuelos. Ah, ¿son testigos usted entonces de esa parte? Yo he escuchado con los auriculares como ellos nos decían cosas, o cosas soeces, con respecto... Sí, los chilenos nos decían, sí. Entraban dentro, interferían las comunicaciones nuestras. Directamente para bardearlos. Sí, mal. Insultarlos. Mal. Increíble, ¿no? Pero... No había una unificación en América, sí la noté por parte de los peruanos cuando en un vuelo de llevar heridos del crucero Belgrano de Ushuaia a Comodoro, pude ver aviones que no eran de nuestro país, que en este caso eran de Perú, claro. con nuestras banderitas, esperando, que eran 6, esperando la orden para poder ayudarnos en caso de que lo solicitáramos, ¿no? Y yo te conté hace poquito que también en Brasil había un avión de ellos muy importante, con una bomba muy importante. También. Claro, la famosa bomba que se comentaba. Como para tirar en la capital de... Vos decís una bomba importante, en realidad, una bomba, decían, tipo nuclear. Atómica. Nuclear. Nuclear, sí. Que estaba pensada en caso de que... Estaba aterrizado en Brasil. ¿Estaba en Brasil? Sí, sí. Pero... Estaba en Brasil el avión.
operaba de ahí. O sea que, igual que en Chile hubo helicópteros que aparecieron quemados en la parte chilena, que eran los ingleses que habían desembarcado y quemaron su mismo aeronave para dejarlo sin... Pero nosotros, lo han detectado los aviones nuestros. ¿Entendés? Esas cosas. O sea que hubo contras, hubo un montón de cosas. Yo creo que... Cuando ellos, los aviones de ellos, los Harrier, empiezan a tener bajas, empezaron a volar aviones plateados, que los aviones plateados se los concedió a Estados Unidos a los ingleses para que volaran y para que realmente era potencia. O sea, ¿Eran aviones plateados casas o...? Eran aviones, no, eran los mismos aviones, pero de color plateado, no eran de los colores de ellos. O sea, Harrier plateados. Harrier plateados, que no eran de los colores de ellos, que se le había dado a Estados Unidos. Increíble, ¿eh? Sí, es increíble, la verdad. Bueno, pero nosotros tenemos más anécdotas para contar. Sí, sí. No, lo que sucede es un poco la separación y no la unidad entre Fuerza Aérea, Armada y Ejército, sino que cada uno era como que quería ser el San Martín de la epopeya. Entonces, esa falta de unión hizo que muchas veces, muchas decisiones fueran muy discutidas, como el tener a la vista un enemigo y preguntar si se le podía o no disparar, una cosa de locos. Siendo que estaba el conflicto dado. Yo he llevado pilotos que han sido héroes en realidad y que de pronto iban a ser sancionados porque no pidieron autorización para tirar. Y que los llevaba sancionados al continente. Regresaban algunos porque el avión había sido... Y que por ende ya no entraban más en conflicto. No. ¿Y eran pilotos de la aviación naval o de la Fuerza Aérea? Calculo que eran de la aviación naval. Nosotros también llevábamos gente de otras fuerzas. Estaban los Dagger, estaban los Mirage, estaban los Pucará. Siendo que los super Etendard, que eran de la aviación naval, esos eran fueron los que los A4Q. Más daño, ¿no? Bueno. Que eran acompañados por pilotos, digamos, de escolta de Fuerza Aérea para que no fueran interceptados, ¿no? Generalmente los ataques eran masivos. Está bien. Vamos a quedarnos ahí, hacer nuevamente una pausa con este testimonio realmente sorprendente de Roberto Ricci y Miguel Romero, bueno, ambos ingenieros de vuelo de la aviación naval justamente en el conflicto de las Malvinas. Hacemos una pausa y volvemos. Ahora Malvinas, hoy compartiendo el testimonio de dos ya retirados ingenieros de vuelo de la aviación naval, Roberto Ricci y Miguel Romero. Bueno, Roberto, en realidad los escuadrones de logística aparentemente no están preparados para disparar, ¿no? Ni para ejecutar. Sin embargo, si ellos no hacen su trabajo, ni se dispara, ni se come, ni se... Nada. No se puede hacer nada. O sea que queda indefenso el que está combatiendo, al no comer, al no tener abrigo, al no tener municiones. Prácticamente lo aislamos. Exactamente. Y curiosamente son los menos preparados para defenderse, pues vuelan justamente naves sin artillería, ¿no? Sin defensa. No le tiramos con los sándwiches. Lo único que se hizo fue pintar el avión con los colores caqui que se conocen normalmente, pero perdíamos nudos en la velocidad por la porosidad de la pintura. Claro. Para poder camuflarnos con respecto al mar. O sea, no era como los primeros tiempos que volábamos con el avión blanco y celeste como tal que está ahora, pese a que hay algunos porque hay un solo avión volando en este momento.
Los otros están prácticamente sin repuesto. ¿Un solo avión te refieres? ¿Un solo Fokker? Un solo Fokker, de los 3 que teníamos. Ah, mira vos, del escuadrón 52. ¿Solo queda un Fokker volando? Sí. O sea que es como realmente dice, estamos en una situación... Que en este momento vuela nada más... Sí. Casi cero. Vuela nada más que con personal militar porque no tiene ni siquiera seguro para que vuelen los civiles. Qué bárbaro. Está charteado, se chartea. Claro. Bueno, mirá. Bueno, lo cierto es que ustedes están acá porque realmente de milagro que la verdad. Es un milagro que se hayan salvado. Yo realmente quiero poner un poquitito en este blog, ¿no es cierto?, de un compañero mío que se llama Juan Carlos Hidalgo, que él estaba de pase acá en la base de aeronaval y lo destinaron a Malvinas. Y estaba en el hangar que la aviación naval tenía allá en el aeropuerto de Malvinas. Casi junto a una cabecera. En la cabecera. En el primer ataque de los Dagger, en el primer ataque hacia la pista, ¿no es cierto? Porque, vuelvo un poquito para atrás, se colocan 12 buques a 12 millas. Y los 12 buques a 12 millas ya ahí estaban dispuestos a atacar las islas. Nosotros íbamos a salir en ese momento y empezaron el bombardeo en las islas. Entonces cuando empieza el bombardeo en las islas, este muchacho, que es Juan Carlos Hidalgo, tiran ellos una bomba beluga, ¿no es cierto?, que estaba prohibida. Sí. Entonces él sale con un soldado a verificar, a ver los daños que habían causado, y justo estalla una bomba y le hace impacto en una pierna. El soldado lo agarra y lo lleva arrastrando casi, y viene otro ataque más. Y él, me contaba mi amigo Juan Carlos, que realmente, bueno, que el soldado se le tira encima y le dice, su oficial, no se haga ningún problema que yo lo voy a proteger. Pasa el ataque, lo agarran y lo llevan a la enfermería. Bueno, tuvimos, lamentable, después nos enteramos, yo le avisé a la familia acá, porque yo estaba en el continente justamente, para salir para Malvinas, le avisé a la familia, fue trasladado a Puerto Belgrano y perdió su pierna, perdió su miembro de la pierna. Esas anécdotas realmente de los conscriptos y de lo que ha pasado, lo que ha sucedido, son cosas realmente, como yo siempre digo, ¿no es cierto? Porque la gente dice, fueron soldados, fueron chicos, pero fueron hombres, fueron héroes y fueron hombres. Y realmente yo me siento orgulloso. No me siento orgulloso quizás de mi labor, porque mi labor no era tampoco el combate en sí, porque nosotros, como vos dijiste recién, estábamos preparados para otra función, para volar y para arreglar motores. No era para ver cuerpos destrozados, ni ver... Bueno, pero éramos militares y eso lo teníamos que tener en la cabeza, que en cualquier momento la podíamos llegar a ver. Pero estos soldados, realmente, me enorgullece cuando hablan, pero lo que no me enorgullece muchas veces que dicen, ay, los chicos, pobrecitos los chicos, fueron los héroes. Realmente fueron los chicos que estuvieron ahí y fueron los hombres que defendieron a la patria. Y encima héroes que aún no han sido reconocidos, muchos de ellos. ¿No? Muchísimos. ¿Qué diría casi la gran mayoría? Por supuesto. Y que merecen un reconocimiento. Sí. ¿No? Miguel. Bueno, mira, contar anécdotas son muchas. La que recuerdo con mucho dolor es la que pasé en una noche que salíamos o volvíamos al continente para ir hasta luego terminar en Comodoro, un conscripto que estaba herido. Yo no sabía y me dice, su oficial quiere que le haga unos mates y bueno, era 4 de la mañana. Y rengueaba y le pregunté por qué rengueaba, qué le había pasado y él tenía 2 tiros en la pierna y no veía la hora de llegar a un hospital que lo curen y volver nuevamente, porque él decía que los correntinos, porque era correntino, no le tenían nada que envidiar a los gurkas, ¿no? En lo que era cuestión de valentía. Sí, exacto.
Y le pregunté por uno de los que llevaba ahí herido, todo prácticamente vendado. Y él me había contado que, dice, no, es un santiagueño que era el apuntador de un pelotón. Sí. Y había tirado a no sé a cuántos miles de metros, había puesto la mira y cayó un avión. Y cuando llegaron... ¿Con un fusil bajó un avión? Es lo que me cuenta el correntino, ¿no es cierto? Porque este muchacho no podía evidentemente hablar, o sea, yo hablo por boca de él. ¿Y por qué estaba quemado? Y porque él cuando se acerca al avión quiere sacar, agujereó la carlinga del avión, del Harrier, Ajá, sí. Y el piloto estaba muerto, entonces explota el avión y se quema. Encima. Sí. Entonces esas cosas que uno escuchaba, realmente uno lo rompían en dos, ¿no? Porque claro. daba cuenta que éramos profesionales, porque lo nuestro era algo profesional, pese a que en este país que es tan grande, en Buenos Aires, estaban preocupados más por el Mundial que por la guerra, solamente estaban preocupados aquellos que tenían hijos o alguien involucrado, y que creían que acá no pasaba nada, que la estábamos ganando, cuando en realidad el último día que se habían rendido, yo estaba saliendo con 3 misiles para las islas, y se abortó el vuelo porque ya nos habíamos rendido. O sea que nosotros tampoco nos enteramos por los diarios cómo realmente íbamos. Ajá, cómo iba el conflicto. Iba al conflicto. Ahora, el testimonio que estás diciendo realmente es sorprendente porque era como medio, como parecía mentiroso el hecho de que alguien con un fusil se había dicho había bajado un Harrier. Lo que pasa es que hay que encontrar quién era ese correntino, claro. Qué día fue el que volé hace 30 años. Pensaban que era una mentira, que era un invento, pero es cierto. Mira, nosotros... No tenía por qué mentirme el conscripto, claro. O sea, no era una historia que a mí me iba a engrandecer, al contrario, ni él mismo, sino que lo contaba como que tonto que lo fue a salvar, digamos, ¿no es cierto? En ese aspecto. Sí. Nosotros entrábamos una vez en conflicto. Nosotros entrábamos en la isla con el F-28 por los lugares ya previstos, ¿no es cierto?, que ya hacíamos la navegación antes de salir, ¿no? Y no sabíamos si nos íbamos a encontrar con cosas o sin cosas, pero nosotros apuntábamos el avión por intermedio de debería ser del curso, apuntábamos el avión hacia la pista, y en la pista ellos colocaban 2 jeeps. Los jeeps encendían las luces y nosotros sabíamos que esa era la cabecera de pista puesta. O sea que teníamos que aterrizar antes, con ya toda la pista destruida. Claro, o sea, ya bombas. Nosotros llevábamos, dentro del avión llevábamos 7.000 kilos de lo que sea, 7.000 kilos de visores nocturnos, 7.000 kilos de carpas, motos. Hemos llevado motos, hemos llevado un montón de cosas a la isla, proveyendo inclusive comida. Bueno, y aterrizamos y realmente el avión era una coctelera. Y teníamos que en 7 minutos. Menos de 7 minutos descargar todo. Y cargar los heridos. Y cargar los heridos, cargar la gente que teníamos que evacuar de la isla y salir y partir. 7 minutos para descargar, sí, para cargar y salir. Sí, salir. Sí. O sea que yo en uno de los casos tuve que levantar un soldado y le faltaba una pierna y se me caía porque era tirarlo prácticamente hasta la puerta de carga. Claro, porque Fokker hay que subir por una escalera. Claro, no, pero la puerta de carga era uno que lo agarraba de arriba y lo levantaba. Y bueno. No, realmente tenemos muchas anécdotas. Más estando indefenso, porque lo nuestro era... Claro. Una vez que cerrábamos la puerta ahí no teníamos con qué tirar ni nada. Claro. Inclusive esa gente que traíamos, vendría a ser a bordo del avión, venían con más miedo adentro del avión. Porque yo me acuerdo que... No tenía ni un fusil para... Claro, me decían, nos siguen los aviones, nosotros estamos acá, ¿qué hacemos? Nos siguen los aviones, decime si nos siguen los aviones. Y nosotros realmente... No podíamos prender el radar tampoco. No teníamos enfermeros, no habían enfermeros, no había médicos, no había nadie con nosotros. Nosotros hacíamos la parte esa. O sea que directamente íbamos el ingeniero de vuelo y el ayudante... Y muchas veces me llamaba para que lo ayude, íbamos atrás y hacíamos todo o sea, le damos a esta gente de comer, le llevamos de comer. Todo muy precario. Todo muy precario. Última pausa, pero antes de eso, ¿cuántas naves perdió el Escuadrón 52? Ninguna. Por suerte, ninguna. No, somos distinguidos como escuadrilla con medalla de honor al valor al combate. Sí.
Interesante. Porque hemos estado más Por la cerca cantidad de vuelos que hemos hecho, por la cantidad Ajá. de material transportado, por la cantidad de heridos evacuados. Nosotros hemos evacuado todo de Ushuaia, todos los soldados que habían sido traídos de las islas y los cuales muchos estaban abrazados unos a un fuelle porque estaba pinchada la balsa y la tuvo que inflar durante todo el tiempo, entonces lo abrazaba. Increíble. tenemos Bueno, tenemos que hacer la pausa. Bueno, no hay problema. Luego de la pausa volvemos, bueno, con este interesantísimo testimonio de Roberto Ricci y Miguel Romero, bueno, ambos ingenieros de vuelo de la aviación naval, dando el testimonio sobre su participación en el conflicto de Malvinas. Bueno, estamos compartiendo el último bloque con el testimonio de Roberto Ricci y Miguel Romero, ambos ingenieros de vuelo, miembros del Escuadrón Aeronáutico 52 de Aviación Naval. Bueno, como siempre, el programa nos queda corto para las anécdotas y para las experiencias que vivieron. Pero de todas maneras, compartamos, sobre todo Romero, que quedaste ahí. Sí, porque hubo muchos vuelos, había muchos heridos, entonces se los llevaba a Comodoro de Rivadavia. Y llegamos prácticamente a las horas de la madrugada. Una de las cosas más lindas que me pasó dentro de todo lo que era llevar heridos y gente que por ahí, por las heridas del mismo misil o torpedo que le pegó al Belgrano, venían heridos. ¿Te tocó transportar? Me tocó transportar heridos del Belgrano. Uno de ellos se murió, de 17 años, un cabo segundo, y yo le preguntaba al doctor qué se podía hacer, y él decía que nunca había visto ese tipo de heridas, que no se podía hacer nada más que rezar. Bueno, con esa gente llegamos a Comodoro con mucho frío, y me llama una abuelita que estaba como un vallado policial, limitando el perímetro. No dejaban que los vean. Claro, entonces me llama y me alcanza lo que hoy tengo en el placar, un gorro de lana inmenso que parece una escafandra, pesadísimo, pero el frío no pasaba, con nada más que con el visor, naranja y marrón, que puesto para arriba parece un gurka, no sé, parece esos gorros de esas pieles rusas. Sí, sí. Y me dijo, como si fuera una madre mía, que le agradecía lo que estábamos haciendo. Así que para mí era muy terrible ver las dos Argentinas partidas, una que estaba en otro mundo, porque Buenos Aires es otro mundo, y los que estamos al sur, que veíamos como el hangar de Río Grande, que Roberto lo puede decir, lleno de cajones de muertos, y la realidad de nuestros soldados, que con ropas no apropiadas, con armas que veíamos en los cajones del año 47, que los fusiles que se doblaban después de tantos tiros, porque el acero no estaba igual que antes. Bueno, todas esas cosas que fueron sumatorias en la Armada hicieron que después en el 85 me fuera retirado, porque... Sí. Además, en ese viaje que hiciste, fuiste testigo de arribar con sobrevivientes del Belgrano aún al aeropuerto. Sí. ¿Y el recibimiento cómo fue? No, el recibimiento, dentro de lo triste de todo, que era sacar los heridos a como diera lugar, y teníamos poco tiempo porque teníamos que volver, no eran muchos los aviones y el momento como para entrar a Malvinas. Había un momento que uno estaba esperando 2 horas en la playa para decir, bueno, ya salimos, porque había una especie de casamata. O sea que no hubo ni tiempo de pensar ni de hacer nada. Uno estaba en la cabina con sus propios pensamientos y bueno, lo que me dejó digamos, esta epopeya fue que aprendí a fumar, porque un día llevábamos en la isla con todos los riesgos que implicaba, 7 toneladas de cigarrillos, y yo digo, decían que nos seguían los pilotos, que teníamos que cambiar el rumbo,
Y digo, no me voy a morir sin haber probado un cigarrillo. Y empecé a fumar y bueno, en el 2005 me abrieron y me hicieron 3 bypass. Nunca había fumado. Pero fue una de las cosas que... No, la verdad fue para nosotros, mira, realmente he tomado esta guerra, esta gesta, o estos momentos, no sé mi cuerpo o mi mente cómo la ha tomado, porque nosotros hemos transportado cada cosa que no estábamos capacitados para ver esas cosas. Los quemados del crucero. Hemos cargado, porque el avión lo configurábamos con sanitario, camilla, sanitario, claro. también con camilla. Y bueno, llevamos los quemados del 80%, Muy quemados dolor. que se morían en el vuelo. Yo, mira, tengo otra anécdota más de otro compañero nuestro, de que estábamos cargando los quemados y me faltaba, mi ayudante me faltaba. Entonces yo le digo a otro compañero nuestro, le digo, mira, quédate, le digo, porque yo voy al baño realmente, porque me había hecho mal el olor a carne quemada, ¿no es cierto? O sea, me había hecho mal. Entonces me fui al baño y cuando entro en el camarote, lo veo a mi ayudante con la 1125 colocada en la nuca por tirarse un tiro. Mi conciencia en ese momento, porque iba apurado al baño, le agarré el arma, le dije, ¿qué estás haciendo? Y me fui al baño, y del baño le hablaba. Le decía, él me decía, no, Roberto, yo esto no quiero pasarlo más, no quiero ver nada más de esto, yo no quiero saber más nada de esto, se iba a tirar un tiro. Lo llevé ahí al hospital naval y justo me agarro con un doctor, porque el doctor dice, vamos, soldado, dice, usted tiene que estar preparado para esto. Le digo, mire, discúlpeme, él como yo estamos preparados para arreglar motores de aviación, no para ver gente destrozada ni ver la masacre que estamos viendo, le digo. Ninguno de nosotros dos estamos preparados para eso. Usted habrá estudiado medicina, pero nosotros estudiamos para arreglar un motor, no medicina. Bueno, y esas son anécdotas que de esas tenemos un montón, te aviso. Por eso, pero tenés poco bloque, como decimos. Sí, poco tiempo, pero la realidad lo muestra que hay más bajas en este momento justamente por suicidio que por combate. Sí, que por supuesto. En este momento, ¿no? Lo que pasa es que... Qué descuido de los excombatientes al volver, no recibir el apoyo, no recibir la contención necesaria. Y nos gana el tiempo. Y un poco escondidos, ¿no? Porque realmente los únicos preparados que había era el BIN 5. Exactamente. Es la única, digamos, tropa de élite nuestra, donde cuando desembarcaron los ingleses, bueno, el BIN 5 realmente se destacó y tuvieron la oportunidad de haber cambiado la historia. Y realmente en este lugar lo que tenemos que destacar nosotros es el centro de excombatientes que tenemos, que vivimos en constante lucha y estamos malvinizando toda la Argentina. O sea que desde acá, desde el centro, estamos malvinizando toda la Argentina porque realmente se olvidan. Así es. Y muchos desconocen. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto Ricci y Miguel Romero. Realmente les agradezco de todo corazón que hayan compartido este testimonio con nosotros, que para nosotros es nuevo porque es la primera vez que hablamos con alguien de la aviación naval, y más aún con partícipes y que hayan hecho un trabajo tan bueno justamente. No, nosotros somos los agradecidos de que nos hayan invitado y también aquellos aeronáuticos que preparaban los aviones como los A4 o los Etandar que tiraban misiles, que hundían fragatas y no son reconocidos porque no estuvieron en las islas como nosotros o en el momento del conflicto estaban en ese momento. Y eran un poco los artífices del triunfo en esos momentos, ¿no? Bueno, Manuel, yo también te agradezco mucho que nos hayas invitado y cuando quieras estamos dispuestos a seguir compartir y seguir esta charla que todavía nos falta. Muchísimas gracias. Bueno, nos ganó el tiempo, nosotros de esta manera nos estamos despidiendo de Hora Malvinas de hoy, hasta un próximo programa. Un placer compartir con ustedes este encuentro de hoy. Hasta la próxima.
Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.